El sonido del motor del coche de lujo resonaba suavemente mientras cruzaba las imponentes puertas de hierro forjado de la gran mansión de los Monteiro. Ricardo, sentado en el asiento trasero, observaba en silencio la inmensa propiedad. Todo en ese lugar era una demostración de poder, los jardines perfectamente cuidados, la gran piscina que brillaba bajo el sol y las esculturas de mármol que adornaban cada rincón. En contraste, su vida, la de un hijo de chofer, se sentía cada vez más pequeña al compararse con el lujo desmedido de esa familia para la que su papá trabajaba. Don Fernando, el padre de Ricardo, estacionó con precisión frente a la entrada principal. Ricardo bajó con él, sin decir palabra. Aunque había pasado años yendo a esa mansión, cada vez que cruzaba esos jardines, sentía una mezcla de asombro y resentimiento. Sabía que nunca pertenecería a ese mundo, pero también sabía que sus aspiraciones eran grandes. Un día sería médico, sin importar cuán lejos ese sueño pareciera. Dentro de la casa, Sofía Monteiro, la única hija del matrimonio Monteiro, se preparaba para recibir a los invitados. Era la princesa de ese palacio, acostumbrada a recibir siempre lo mejor de lo mejor. Su vida era una fiesta constante, rodeada de lujos que la envolvían como un manto de invulnerabilidad. Para ella, Ricardo no era más que una sombra, alguien que no merecía más que una mirada despectiva. Esa tarde, la familia Monteiro tenía una gran celebración y el padre de Ricardo había sido llamado para ayudar con los preparativos. Mientras Ricardo descargaba cajas de productos caros e importados de la cajuela del coche, Sofía lo observaba desde la entrada. Su mirada lo escudriñaba como si lo viera por primera vez, pero solo era una excusa para lo que venía después. «Ah, Ricardo», exclamó, con una sonrisa irónica en el rostro. «¿Qué haces aquí? ¿Ya te graduaste de cargador?» Ricardo detuvo lo que estaba haciendo por un segundo, pero no la miró directamente. Sabía que cualquier cosa que dijera solo le daría más armas para burlarse. «Estoy ayudando a mi papá», respondió en voz baja. Sofía cruzó los brazos y su sonrisa se volvió aún más venenosa. No le bastaba con la diferencia económica entre ellos, tenía que hacerlo sentir su inferioridad de todas las maneras posibles. ¿Ayudando? Rió, sus palabras como dagas. Me dijeron que quieres ser médico. ¿Tú? ¡Qué ridículo! ¿Un hijo de chofer siendo doctor? Deberías bajar esos sueños antes de que te caigas de esa nube, muchachito. El eco de su risa llenó el salón y algunas de las empleadas que estaban cerca no pudieron evitar sonreír. Ricardo sintió cómo la vergüenza lo invadía, pero se tragó las palabras que quemaban en su garganta. No había nada que pudiera decir que cambiara la manera en que lo veía Sofía, ni los demás. Para ella, siempre sería el hijo del chofer, alguien que no debía soñar en grande. Esa noche, de regreso a su pequeña casa, Ricardo permaneció en silencio durante todo el trayecto. Su padre lo miraba de reojo mientras manejaba, sabiendo que algo había pasado. «Hijo, no dejes que lo que digan te afecte. Tú vales más que todo ese dinero que tienen. Vas a lograrlo, pero tienes que ser fuerte». Ricardo asintió, pero no dijo nada. Dentro de él, una mezcla de humillación y determinación comenzaba a gestarse. Las palabras de Sofía eran como fuego en sus entrañas, pero en lugar de consumirlo, le daban más fuerza. Iba a demostrarles a todos que estaban equivocados. Un día, el hijo del chofer sería algo más grande de lo que podían imaginar. Los días de Ricardo en la escuela pública estaban llenos de obstáculos, pero él nunca dejó de esforzarse. Mientras sus compañeros de clase soñaban con trabajos modestos, Ricardo soñaba en grande. Quería ser médico, no solo por el prestigio de la carrera, sino por el deseo genuino de ayudar a los demás, algo que crecía con cada desafío que enfrentaba. Después de la humillación en casa de los Monteiro, su determinación se fortaleció aún más. Sabía que no podía darse el lujo de flaquear. Mientras los hijos de las familias ricas vivían sin preocupaciones, Ricardo trabajaba duro. No solo estudiaba, también tomaba trabajos ocasionales para ayudar a su papá con los gastos de la casa. Era mesero en una fonda y repartía periódicos al amanecer. Su vida era una lucha constante, pero nunca se quejaba.
En las noches, después de largas jornadas de trabajo y estudio, su padre, don Fernando, se sentaba con él en la pequeña mesa de la cocina. Tomaban café juntos, el único momento de calma en su día. «Estás haciendo bien, hijo. Cada sacrificio que haces te está acercando a tu meta. No dejes que nadie te quite ese sueño», le decía su padre con orgullo, mientras le miraba con ojos cansados, pero llenos de esperanza. Ricardo sabía que su padre lo apoyaba en todo, pero también sentía el peso de no poder aliviarle la carga. Don Fernando ya no era un hombre joven, y los años de trabajo duro comenzaban a notarse en sus manos y en su espalda encorvada. Por eso, Ricardo estudiaba más. Sabía que cada noche de desvelo era un paso más cerca de cumplir su sueño y, quizás, un día, poder cuidar a su padre como éste había cuidado de él. Mientras tanto, Sofía seguía su vida de lujo, sin preocuparse por el esfuerzo o el futuro. Para ella, el dinero lo resolvía todo. Las fiestas, los viajes, las reuniones en las que la alta sociedad se codeaba, todo eso era su realidad. Pero la verdad era que Sofía no había tenido que luchar por nada en su vida. Vivía en una burbuja, completamente ajena al mundo de sacrificios en el que Ricardo existía. Pasaron los años, y la distancia entre las vidas de Ricardo y Sofía solo se hizo más evidente. Mientras se luchaba por mantenerse en la Universidad de Medicina, donde había conseguido una beca por mérito, ella continuaba rodeada de lujos. Ricardo no se permitía pensar en ella, ni en las palabras crueles que le había lanzado aquel día. Pero, en el fondo, esas palabras seguían impulsándolo. Finalmente, llegó el día que Ricardo tanto había soñado. Con su toga puesta y el diploma en la mano, Ricardo se convirtió en doctor. Su padre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. Habían pasado años difíciles, pero lo habían logrado. Ricardo sabía que el camino todavía era largo, que la carrera de medicina estaba llena de desafíos, pero ese momento era la prueba de que todo sacrificio había valido la pena. Mientras tanto, la vida de Sofía empezaba a desmoronarse, aunque ella todavía no lo sabía. Su familia, que había invertido en un gran negocio, estaba a punto de perderlo todo. Y cuando la burbuja de riqueza estallara, Sofía se daría cuenta de que la realidad era mucho más dura de lo que jamás imaginó. Había pasado un tiempo desde que Ricardo recibió su diploma, pero su trabajo como médico apenas comenzaba. Las largas horas en la sala de emergencias, los turnos nocturnos y el agotamiento mental y físico eran parte del precio que pagaba por su sueño. No obstante, Ricardo no se quejaba, cada paciente era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una tarde, mientras descansaba después de un turno extenuante, recibió una llamada de su padre. Don Fernando le pidió que lo acompañara a la mansión de los Monteiro, ya que ellos organizaban una gran fiesta y necesitaban ayuda extra con el transporte de los invitados. Aunque Ricardo había intentado alejarse de ese mundo, no podía decirle que no a su papá, así que aceptó. Esa noche, la mansión de los Monteiro estaba más resplandeciente que nunca. Las luces brillaban intensamente, los autos de lujo entraban y salían, y la música de una orquesta se escuchaba a lo lejos. Ricardo, vestido con ropa sencilla, se mantuvo en un segundo plano, ayudando a su padre con las tareas necesarias, intentando no llamar la atención. Todo parecía ir como de costumbre, hasta que Sofía apareció. Llevaba un vestido rojo brillante que destacaba entre la multitud, su cabello perfectamente arreglado y una sonrisa que destilaba seguridad. En cuanto vio a Ricardo, una chispa de malicia se encendió en sus ojos. Para ella, él seguía siendo el hijo del chofer, el muchacho que nunca debería haberse atrevido a soñar más allá de su posición. Se acercó a él con paso firme y lo interceptó justo cuando estaba a punto de volver al auto para ayudar a su padre. «Mira quién está aquí», dijo Sofía, su voz teñida de burla. «El gran doctorcito. ¿Sigues sirviendo bebidas, ¿O ya has encontrado a algún paciente que quiera que lo atienda un hijo de chofer?» Ricardo levantó la vista, encontrando los ojos de Sofía. Algo en su mirada fría le recordó aquel día, cuando ella lo había humillado de forma tan despiadada. Durante años, había mantenido la cabeza en alto, ignorando los insultos, pero ahora, la furia se acumulaba en su pecho. Pero Ricardo no perdió la calma,
no podía permitirse un desliz en un momento como ese. Estoy ayudando a mi padre, respondió, su voz firme, pero controlada. ¿Ayudando? Se rió ella. Creí que ya habrías dejado de soñar con esas tonterías de ser doctor. Al final, es aquí donde perteneces, Ricardo, entre los que sirven. Tú no eres como nosotros. La risa de Sofía resonaba en el aire, atrayendo la atención de algunos de los invitados cercanos, que empezaron a notar la escena. La humillación de Ricardo se hizo evidente en su mirada, pero en lugar de confrontarla, simplemente se dio la vuelta y siguió con lo que estaba haciendo. Esa noche, el peso de esas palabras lo acompañó hasta su casa. En el camino, su padre intentó romper el silencio. Hijo, no dejes que te afecten. Tú ya les has demostrado a todos de lo que eres capaz. Ricardo asintió, pero en su interior, el dolor era profundo. No era solo por las palabras de Sofía, sino por la sensación de que, a pesar de todo lo que había logrado, siempre lo verían como el hijo del chofer. Se dio cuenta de que, aunque había avanzado mucho, el estigma de su origen lo seguiría persiguiendo en ciertos círculos. Sin embargo, no se dejaría vencer. Esa noche, decidió que no solo lograría ser el mejor médico, sino que viviría con la integridad y la dignidad que ellos jamás podrían entender. No importaba lo que dijeran, él sabía quién era y de dónde venía, y eso lo haría más fuerte. El tiempo pasó rápidamente, y los días de Ricardo se llenaron de trabajo y más trabajo. Su rutina como médico joven era intensa, llena de turnos interminables, pacientes de todo tipo y problemas que parecían no tener fin. Mientras sus compañeros de la Facultad de Medicina venían de familias acomodadas y podían dedicarse completamente a su carrera, Ricardo seguía trabajando para mantenerse y para ayudar a su padre. Sin embargo, ese esfuerzo lo hacía aún más determinado a sobresalir. Aunque su vida estaba lejos de ser fácil, Ricardo encontraba satisfacción en cada pequeño logro. Los elogios de sus colegas, la gratitud de sus pacientes y la tranquilidad de saber que estaba construyendo su futuro con sus propias manos lo motivaban cada día. Sabía que no podía detenerse. Mientras tanto, Sofía continuaba su vida llena de lujos, fiestas y superficialidades. Para ella, el mundo giraba en torno a las apariencias, a la imagen que proyectaba y a mantener el estatus que había heredado de su familia. Nunca le faltaba nada, o al menos eso pensaba. Los problemas financieros de su familia aún no la alcanzaban, ya que sus padres mantenían la fachada de riqueza a toda costa. Pero la vida siempre tiene formas inesperadas de cambiar. La familia Monteiro había invertido la mayor parte de su fortuna en un proyecto arriesgado que, con el tiempo, demostró ser un desastre financiero. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía ser una fortuna inquebrantable se desmoronó. Los Monteiro estaban en bancarrota. La mansión, los autos de lujo, las fiestas, todo desapareció. Sofía, acostumbrada a vivir en una burbuja de privilegio, no pudo entender lo que sucedía. Ver cómo el mundo a su alrededor se derrumbaba la llenó de terror. Sus padres, consumidos por la desesperación, intentaron salvar lo poco que les quedaba, pero ya era demasiado tarde. La familia Monteiro, una vez en la cima de la élite social, ahora se encontraba en la ruina total. El impacto emocional para Sofía fue devastador. No solo había perdido su estilo de vida, sino que también se dio cuenta de lo superficial que había sido su existencia. Las personas que antes la rodeaban por interés comenzaron a desaparecer. Los amigos que siempre habían estado a su lado se alejaron lentamente, demostrando que solo estaban allí mientras había dinero. Por primera vez en su vida, Sofía estaba sola. La caída de los Monteiro fue rápida y dolorosa. Sofía y sus padres se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Todo lo que ella había conocido, todo lo que alguna vez consideró importante, se desvaneció. Mientras Sofía intentaba adaptarse a su nueva realidad, Ricardo seguía avanzando en su carrera. No había espacio para detenerse. A pesar de las dificultades, Ricardo sabía que su trabajo como médico era más importante que nunca y su objetivo de ayudar a los más necesitados lo mantenía firme. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus caminos volverían a cruzarse, pero esta vez, bajo circunstancias completamente distintas.
La caída de la familia Monteiro no fue solo económica, fue un colapso emocional y social que Sofía nunca había imaginado vivir. Acostumbrada a tenerlo todo, desde lujos hasta admiración, se encontró de repente en un mundo completamente desconocido. Las amistades que una vez parecían inquebrantables desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Sofía aislada y confundida. El apartamento donde ahora vivían era modesto, pequeño y frío. Las paredes desnudas y los muebles baratos eran un recordatorio constante de lo mucho que habían perdido. Sofía apenas reconocía a sus padres. Su madre, siempre elegante y orgullosa, ahora estaba sumida en una depresión profunda, mientras que su padre se encerraba en su despacho, buscando desesperadamente una salida a la ruina que los había consumido. Sofía, por su parte, se sentía perdida. Las primeras semanas en ese pequeño apartamento fueron una lucha constante. No sabía cómo enfrentarse a la vida sin el dinero y los privilegios que siempre había tenido. Ir al supermercado, hacer colas, buscar ofertas, esas eran cosas que jamás había tenido que hacer, y la humillación de enfrentarse a esa nueva realidad la sobrepasaba. El teléfono dejó de sonar, las invitaciones a eventos exclusivos se evaporaron, y los pocos que todavía se atrevían a llamarla lo hacían solo por morbo, queriendo saber qué tan lejos había caído. Cada llamada era un recordatorio de que, para esa gente, ella solo había sido importante mientras tenía riqueza y estatus. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su pequeño y descuidado apartamento, Sofía comenzó a reflexionar sobre su vida. Nunca antes se había detenido a pensar en quién era realmente o en qué valoraba de las personas. Todo lo que había importado para ella era la imagen, el dinero, las fiestas y el poder que esas cosas le otorgaban. Ahora, sin nada de eso, se preguntaba qué quedaba de ella. Los recuerdos de su comportamiento cruel hacia Ricardo comenzaron a surgir en su mente, provocándole un dolor punzante. Recordó cada palabra despectiva, cada risa arrogante que había lanzado en su dirección. Lo que más le dolía no era haberlo humillado, sino darse cuenta de que, en su situación actual, probablemente él era una mejor persona que ella. Y ese pensamiento la atormentaba cada día más. La familia Monteiro había tocado fondo. Sin dinero ni poder, su reputación también se había esfumado. Pero lo que Sofía aún no sabía era que su camino hacia la redención estaba por comenzar, y que ese camino estaría ligado a alguien que jamás pensó volver a ver. Pasaron unos meses desde que Sofía y su familia se trasladaron al pequeño apartamento. La situación no mejoraba y el estrés comenzó a pasarle factura. Sofía, que siempre había sido físicamente fuerte y saludable, empezó a notar que algo no andaba bien. Primero, fue el cansancio constante. Luego vinieron los mareos, los dolores abdominales y, finalmente, una fiebre que no desaparecía. No queriendo preocupar a sus padres, Sofía intentó ignorar los síntomas, pero su salud seguía empeorando. Un día, sintiéndose completamente debilitada, sin otra opción, decidió ir al hospital. Pero esta vez, no era un hospital privado como los que había conocido durante toda su vida. Ahora, estaba en la sala de emergencias de un hospital público, esperando ser atendida como cualquier otra persona. La experiencia fue un choque brutal para Sofía. Las largas filas, las personas sentadas en sillas incómodas, el ruido de las ambulancias entrando y saliendo, todo era un caos que nunca había experimentado. Se sentía invisible en medio de esa multitud, como si su vida no valiera más que la de cualquier otro paciente allí presente. Era una sensación completamente desconocida para ella. Tras horas de espera, finalmente la llamaron. La enfermera la condujo a una sala de consulta, donde tendría que esperar un poco más. Sentada en la camilla, con la cabeza apoyada en las manos, Sofía intentaba calmar su respiración entrecortada. Se sentía sola, vulnerable y completamente fuera de lugar. Jamás imaginó que terminaría en esa situación. La puerta se abrió suavemente, y una figura entró en la sala. Sofía Monteiro, ¿verdad?, dijo una voz que ella no reconoció de inmediato. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. El mundo de Sofía se detuvo en ese instante. El hombre que estaba frente a ella, vestido con la bata de médico, era el mismo Ricardo que años atrás había sido objeto de sus burlas.
Pero ya no era el joven tímido y humilde al que ella había despreciado. Ricardo era ahora un hombre seguro de sí mismo, con una mirada tranquila y profesional. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. Sofía, atónita, no podía creer lo que veía. Era como si el universo le hubiera jugado una broma cruel. Ahora, en su momento de mayor vulnerabilidad, dependía del hombre que una vez humilló sin piedad. Ricardo, por su parte, también sintió un momento de sorpresa, pero pronto su entrenamiento profesional tomó el control. «Te ves mal, Sofía», dijo Ricardo, con una voz calmada pero directa. «Vamos a hacerte unos exámenes. Necesito que me describas tus síntomas». Sofía intentó responder, pero las palabras no salían. La vergüenza, el shock y el dolor físico se mezclaban en su interior, dejándola sin fuerzas para reaccionar. Sabía que en ese momento no tenía derecho a pedir nada, y mucho menos a esperar amabilidad de su parte. Pero Ricardo no mostró ni rastro de resentimiento. Se acercó, la examinó con la misma dedicación y cuidado que tendría con cualquier otro paciente, como si entre ellos nunca hubiera existido un pasado doloroso. «Voy a pedir unos análisis y te voy a internar», dijo Ricardo, anotando en su ficha. «No es nada grave, pero necesitas descansar y recibir tratamiento». Sofía solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. A medida que Ricardo se alejaba para coordinar su internación, ella se hundía más en la cama, sintiéndose más pequeña y débil que nunca. Había creído que lo había perdido todo cuando su familia cayó en desgracia, pero en ese momento, en la sala de ese hospital, se dio cuenta de que había algo peor que la ruina financiera, la ruina moral. Durante los días siguientes, Ricardo la atendió con el mismo profesionalismo y respeto que dedicaba a cada paciente. Sofía, por otro lado, apenas podía soportar estar en su presencia. Cada vez que él entraba en la habitación, sentía el peso de sus errores pasados y la magnitud de su propia arrogancia. Sabía que debía decir algo, pedirle perdón, pero no encontraba el valor. ¿Cómo se disculpaba a una persona por años de desprecio? ¿Cómo le pedía perdón a alguien que ahora era mejor que ella en todos los sentidos? El silencio entre ellos era una presencia constante, pero el perdón, ese perdón que Sofía tanto necesitaba, se hacía cada vez más inevitable. Los días que Sofía pasó en el hospital fueron los más largos de su vida. No solo estaba debilitada físicamente, sino que también el peso de su orgullo y vergüenza la aplastaba emocionalmente. Cada vez que Ricardo entraba en la habitación para revisarla, ella sentía que su corazón se encogía. Aunque él se comportaba con profesionalismo, la indiferencia de su trato la atormentaba aún más que si él la hubiera confrontado. El silencio de Ricardo era como un recordatorio constante de lo que ella había hecho. Durante las primeras noches en el hospital, Sofía no podía conciliar el sueño. Acostada en esa cama fría y rodeada de paredes blancas, su mente vagaba por los recuerdos de cómo había tratado a Ricardo. Las palabras hirientes que alguna vez lanzó con tanta facilidad ahora regresaban a ella como cuchillos afilados. Recordaba cómo se había reído de sus sueños, cómo lo había mirado desde lo alto de su pedestal de riqueza. Y ahora, ¿quién era ella? Una mujer rota, sin fortuna, sin amigos, dependiendo de alguien a quien había menospreciado. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba en voz baja, sintiendo el amargo sabor de la derrota en cada palabra. A pesar de la vergüenza que sentía, también había algo en el comportamiento de Ricardo que la desarmaba. Cada vez que él la revisaba, cada gesto, cada palabra que decía con calma y sin rastro de resentimiento, la hacían reflexionar sobre su propia humanidad. Ricardo tenía algo que el dinero nunca le había dado a ella: dignidad. Y eso la impactaba profundamente. Un día, mientras Ricardo revisaba sus análisis, Sofía finalmente encontró el valor para hablar. «Ricardo», comenzó en voz baja, sus ojos clavados en las sábanas blancas de la cama. Él levantó la vista y la observó en silencio, esperando a que continuara. «Yo, no sé cómo empezar», admitió, su voz temblorosa. «Pero quiero que sepas que lo siento, por todo». Las palabras salieron con dificultad, como si pesaran toneladas. Sofía nunca había pedido disculpas en su vida, y ahora que lo hacía, sentía como si todo su ser estuviera en conflicto.
Había sido criada para pensar que la humildad era una debilidad, y ahora se encontraba suplicando perdón a alguien a quien había humillado repetidamente. Ricardo no dijo nada al principio. Su mirada era serena, pero sus ojos mostraban una mezcla de compasión y algo más que Sofía no podía descifrar. No tienes que decir nada, respondió él finalmente, con una calma que la sorprendió. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Sofía sintió un nudo en la garganta. No esperaba esa respuesta. En su mente, había imaginado que Ricardo la confrontaría, que le lanzaría en la cara todo lo que ella se merecía. Pero en lugar de eso, él la estaba perdonando. Y eso la desarmó completamente. No sé cómo puede ser tan, bueno, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Después de todo lo que te hice. Ricardo suspiró suavemente, cruzando los brazos mientras se apoyaba contra el escritorio de la habitación. Sofía, el rencor no me llevaría a ninguna parte. Si algo aprendí en la vida, es que aferrarse a lo malo solo te detiene. Yo elegí seguir adelante, con o sin tu disculpa. Pero agradezco que la hayas ofrecido. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por el rostro de Sofía, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de vergüenza liberada. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones, pero también la ligereza del perdón. En ese momento, se dio cuenta de que la vida no se trataba de dinero o de poder, sino de ser capaz de enfrentar tus propios errores y aprender de ellos. Ricardo, al ver su transformación, sintió una especie de cierre. Durante años, había cargado con el dolor de ser menospreciado, pero ahora, al ver a Sofía tan vulnerable y arrepentida, sintió que ese peso se desvanecía. Descansa, Sofía, le dijo, con una sonrisa suave. Necesitas recuperarte. Y con esas palabras, dejó la habitación, dejando a Sofía en paz, pero también con mucho en qué pensar. Después de la conversación con Ricardo, algo cambió en Sofía. No fue un cambio inmediato ni espectacular, pero poco a poco, empezó a verse a sí misma de manera diferente. Lo que más le sorprendía era cómo el perdón de Ricardo la había liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. A partir de ese momento, comenzó a replantearse lo que era verdaderamente importante en la vida. Los días pasaron, y su salud fue mejorando. Pero cada día en el hospital era también una oportunidad para Sofía de observar el mundo desde una nueva perspectiva. Vio a los médicos y enfermeras trabajar incansablemente, dedicando su tiempo y energía a personas que nunca antes había notado. Mientras la rodeaban pacientes de todos los orígenes, cada uno con sus propias luchas, Sofía comprendió que el valor de una persona no se medía por su riqueza, sino por su carácter y sus acciones. En su última semana en el hospital, antes de recibir el alta, Ricardo fue a verla por última vez. Ya no había tensión entre ellos, solo una sensación de paz. Hoy te doy de alta, Sofía, dijo Ricardo, revisando sus papeles. Estás mucho mejor, y ya no necesitas quedarte aquí. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por poder seguir adelante con su vida, pero tristeza porque sabía que esa experiencia, por dura que había sido, también la había transformado profundamente. Antes de que Ricardo se fuera, Sofía lo detuvo. Ricardo, no sé cómo agradecerte, dijo, su voz sincera y suave. No solo por cuidarme, sino por lo que has hecho por mí como persona. Me has enseñado más de lo que puedo expresar. Ricardo la miró, sonriendo con humildad. No tienes que agradecerme. Creo que ambos hemos aprendido algo de esto. Sofía sintió, y una sensación de paz la envolvió. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, y su vida nunca sería la misma, había una nueva fuerza dentro de ella, una determinación de ser alguien diferente. Cuando salió del hospital, el mundo le pareció diferente. No era solo por lo que había vivido, sino por cómo había decidido enfrentarlo. Sabía que ya no era la misma Sofía que alguna vez había sido, y aunque su futuro era incierto, estaba lista para comenzar de nuevo. Mientras tanto, Ricardo volvió a su vida en el hospital, atendiendo a nuevos pacientes y enfrentando los desafíos diarios de ser médico. Sin embargo, algo en él también había cambiado.
La experiencia con Sofía le había dado una nueva perspectiva sobre el perdón y el poder de las segundas oportunidades. Había cerrado una etapa de su vida y, con ello, había ganado una paz interior que no sabía que necesitaba. El mundo seguía girando, y ambos siguieron sus caminos, pero en el fondo, sabían que la experiencia que compartieron les había dejado una huella imborrable. El sol de la mañana iluminaba el pequeño departamento donde Sofía vivía con sus padres. Las cosas habían cambiado mucho desde los días en los que la familia Monteiro dominaba la alta sociedad. Ahora, vivían de manera modesta, aprendiendo a lidiar con las dificultades que la vida les había impuesto. Sin embargo, para Sofía, ese cambio había traído más que problemas, le había dado la oportunidad de renacer como persona. Después de salir del hospital, Sofía había decidido que no podía seguir viviendo como antes. Ya no tenía dinero ni poder, pero lo que había perdido en lujos lo había ganado en humildad y comprensión. Así que, en lugar de lamentarse por lo que había perdido, decidió comenzar de nuevo. Consiguió un trabajo como recepcionista en una pequeña clínica, un empleo muy lejos de las fiestas y los eventos de gala a los que estaba acostumbrada, pero uno que la hacía sentir útil. La Sofía que ahora llegaba a trabajar todos los días no era la misma joven altanera que una vez creyó que el mundo estaba a sus pies. En la clínica, atendía a personas de todo tipo, muchas de ellas con historias parecidas a la suya, personas que habían caído de lo alto y que luchaban por volver a levantarse. Y, en ese proceso, ella también encontró su propia fuerza. Una mañana, mientras organizaba unos papeles en la recepción, escuchó a una paciente mayor hablar con una enfermera. Uno nunca sabe cuándo la vida puede dar un giro, decía la anciana, con una sonrisa melancólica. Pero los giros, aunque sean duros, a veces son necesarios para recordarnos lo que de verdad importa. Esas palabras resonaron profundamente en Sofía. Ella también había experimentado ese giro brutal, y aunque al principio creyó que sería su final, se había convertido en su oportunidad para cambiar. Sabía que su camino hacia la redención no estaba completo, pero ya no se sentía desesperada. Estaba dispuesta a trabajar, a esforzarse y a convertirse en alguien de quien pudiera sentirse orgullosa. Por su parte, Ricardo continuaba con su vida en el hospital, enfrentando los retos diarios de su profesión. Los días eran largos y agotadores, pero su pasión por la medicina lo mantenía firme. Sabía que cada vida que tocaba era un reflejo del esfuerzo que había hecho durante tantos años para llegar hasta donde estaba. Y aunque la experiencia con Sofía le había marcado, no permitía que el pasado definiera su presente. Una tarde, mientras revisaba el historial médico de un paciente, Ricardo recibió una carta. Al abrirla, reconoció la elegante caligrafía de Sofía. El contenido era sencillo, pero lleno de gratitud. Ricardo. No tengo palabras para expresar cuánto agradezco lo que hiciste por mí. No solo me cuidaste cuando más lo necesitaba, sino que me ayudaste a encontrar el camino que había perdido hace mucho tiempo. He aprendido mucho de esta experiencia, y aunque nunca podré cambiar lo que hice, quiero que sepas que cada día trato de ser una mejor persona. Gracias por tu bondad y por tu perdón. Con gratitud. Sofía. Ricardo sonrió al leer la carta. No necesitaba una respuesta, ni siquiera esperaba una disculpa, pero saber que Sofía había encontrado su camino era suficiente para él. El perdón que le había otorgado no solo había liberado a Sofía de sus remordimientos, sino también a él de cualquier resentimiento que pudiera haber llevado consigo. Se dio cuenta de que, al final, la vida le había dado algo más valioso que el éxito profesional, la capacidad de crecer y aprender de sus propias experiencias. El tiempo pasó, y aunque los caminos de Ricardo y Sofía no volvieron a cruzarse de manera directa, ambos sabían que el impacto que tuvieron el uno sobre el otro les había dejado una marca profunda. Sofía continuó su vida, trabajando y reconstruyendo su existencia poco a poco, encontrando satisfacción en lo simple, en lo auténtico. Sabía que todavía había mucho por aprender, pero ya no temía al futuro. Ricardo, por su parte, siguió avanzando en su carrera. Con cada paciente, se recordaba a sí mismo que su misión en la vida era más grande que cualquier obstáculo que hubiera enfrentado en el pasado. Sabía que la vida de cada persona que tocaba, de alguna manera, también influía en su propia evolución.
Los años que siguieron demostraron que ambos, a pesar de haber venido de mundos tan diferentes, compartían algo esencial, la capacidad de cambiar, de aprender y de perdonar. La caída de Sofía había sido su redención, y el éxito de Ricardo había sido su victoria sobre las expectativas de los demás. Ambos, a su manera, habían encontrado lo que realmente importaba en la vida. En el fondo, Ricardo sabía que la verdadera grandeza no se medía en riqueza o en poder, sino en la capacidad de mantenerse firme en los momentos difíciles y en el valor de extender la mano a quienes alguna vez te hicieron daño. Y Sofía, que había perdido todo lo que un día consideró importante, ahora se daba cuenta de que lo más valioso no era algo que se podía comprar, sino algo que solo podía construirse a través de la experiencia. La humildad y el amor propio. El mundo seguía girando, y ambos siguieron caminando, cada uno por su propio camino. Pero el recuerdo de lo que compartieron, de lo que aprendieron, los acompañaría siempre. ¿Alguna vez has vivido una situación que te hizo cambiar tu forma de ver el mundo? Nos encantaría escuchar tu historia. Deja tu comentario abajo y comparte cómo enfrentaste los desafíos y prejuicios en tu vida. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que te harán reflexionar. Y si te perdiste nuestro último video, te lo recomendamos. Está lleno de momentos que te llegarán al corazón. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos aprendiendo de cada experiencia.